Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a trabajar con las razones trigonométricas de un ángulo. Comencemos. Veamos, tenemos aquí un triángulo rectángulo y el ángulo alfa, este ángulo de aquí. Bien, la hipotenusa del triángulo rectángulo siempre es el lado que está enfrente del ángulo recto. El cateto contiguo al ángulo será el cateto que yo puedo dibujar a la vez, puedo trazarlo a la vez que el ángulo, sin levantar el lápiz. Y el cateto opuesto, pues su nombre mismo lo indica, es el que está opuesto o enfrente a nuestro ángulo. Entonces, sabiendo eso, tenemos que el seno de nuestro ángulo alfa es su cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto contiguo, también llamado adyacente, partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto al ángulo partido por el cateto contiguo al ángulo. También se puede expresar como el seno de alfa partido por coseno de alfa. Vamos, tenemos aquí tres ejemplos. En cada uno de los ejemplos conocemos un ángulo y uno de los lados. En este caso, conocemos el cateto contiguo al ángulo, en el segundo caso conocemos el cateto opuesto al ángulo y en el tercer caso conocemos la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Y el objetivo es conseguir el resto de los lados. Resolver un triángulo rectángulo es completar los lados que no conocemos. Bien, si en el primer ejemplo conocemos el cateto contiguo y el ángulo, tendremos que utilizar el coseno, ya que ahí es donde aparece nuestro cateto contiguo y podremos despejar la hipotenusa. Vamos a poner aquí la formulita. El coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa. Recuerden que cateto contiguo y adyacente es lo mismo. Ahora vamos a sustituir con los valores que tenemos de nuestro triángulo. Coseno de 40 es igual al cateto contiguo, que es 8 partido de la hipotenusa, y la hipotenusa pasaría multiplicando al otro lado el coseno de 40 dividiendo a 8. Sería que la hipotenusa es igual a 8 entre coseno de 40. Esto nos da 10,44. 10,44 centímetros. Tenemos resuelto la hipotenusa. Ya tenemos dos de nuestros lados. Tenemos la hipotenusa y nos falta el cateto opuesto, porque este es nuestro cateto contiguo. Teniendo en cuenta esos datos, lo mejor que podemos hacer es utilizar la tangente, porque en la tangente nos aparece el cateto opuesto que no conozco y el cateto contiguo que sí conozco. Podré despejar el cateto opuesto. Bien, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido por cateto contiguo. Primero vamos a sustituir. Tangente de 40 será igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo, que es 8. Y este 8 va a pasar multiplicando aquí y ya nos quedará despejado el cateto opuesto. 8 por tangente de 40 es igual al cateto opuesto. Con la calculadora calculamos la tangente de 40, la multiplicamos por 8. Tengan en cuenta que 40 está en grados sexagesimales. Fíjense que vuestra calculadora no vaya a estar en grados radianes y si lo está, pues lo cambiáis. Esto nos da que el cateto opuesto mide 6,71 centímetros. Este cateto opuesto lo podríamos haber sacado también utilizando el seno, pero para eso hubiéramos tenido que utilizar la hipotenusa del apartado anterior que hemos calculado nosotros. Y si hubiéramos cometido algún fallo en su cálculo, lo acumularíamos con el cateto opuesto. Les recomiendo que usen siempre los datos que les están dando, que si pueden evitar los datos que habéis obtenido ustedes, mejor. Vamos a dibujar aquí nuestra solución. Dibujamos nuestro triángulo. A ver, ahí. Y ponemos las dimensiones que nos han salido. La hipotenusa son 10,44 centímetros. La base era 8 centímetros. Y la altura de nuestro triángulo nos dio 6,71 centímetros también. Tenemos resuelto nuestro triángulo. Vámonos al siguiente. En el siguiente
lo que conocemos es el cateto opuesto y el ángulo. Pues entonces vamos a partir del seno, porque así podré despejar la hipotenusa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que lo conozco, y la hipotenusa, que es lo que quiero obtener. Vamos a sustituir. Esta vez es el seno de 30. Tiene que ser igual al cateto opuesto, que son 6, partido de h. La h, la hipotenusa, pasa multiplicando y el seno de 30 dividiendo. Nos sale que h es igual a 6 partido de seno de 30. Metemos en la calculadora y nos da que mide 12 centímetros. Nuestra hipotenusa mide 12 centímetros. Ya tenemos el cateto opuesto que nos lo daban, la hipotenusa, y nos falta el cateto contiguo. Bien, para este caso también vamos a utilizar la tangente de alfa que nos relaciona el cateto opuesto, que lo conocemos, con el contiguo, que es el que queremos. Sería que la tangente de 30 es igual a 6, repetimos, es igual a 6 partido del cateto contiguo que no conozco. Pasamos el cateto contiguo multiplicando y la tangente de 30 dividiendo. Entonces el cateto contiguo será igual a 6 entre la tangente de 30. Metemos en la calculadora y nos da que el cateto contiguo de nuestro triángulo es 10,39 centímetros. Bien, vamos a colocar nuestra solución en nuestro triángulo. Sería que nuestro triángulo, su hipotenusa, mide 12 centímetros. La hipotenusa la teníamos aquí. Nuestro cateto contiguo mide 10,39 centímetros y el cateto opuesto que nos lo daba, 6 centímetros. Ya tenemos nuestro segundo ejemplo. Vamos a por el tercero. En este caso, quien conocemos es la hipotenusa. Pues podríamos utilizar ya sea el coseno o el seno para despejar el cateto opuesto o el cateto contiguo. En este caso, yo decidí utilizar el seno. Vamos a por el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa la conozco, el cateto opuesto, que es el cateto opuesto de mi ángulo, el que está enfrente, es este, y el cateto contiguo es este. Vamos a despejar a quien no conocemos. Primero sustituimos seno de 20 en este caso, fíjense en el ángulo. Igual a cateto opuesto que no conozco y la hipotenusa sí la conozco. Para despejar el cateto opuesto solo tengo que pasar este 15 multiplicando al otro lado. 15 por seno de 20 es igual a cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto es igual, metemos 15 por seno de 20 en la calculadora y nos sale 5,13 centímetros. Bien, ya tenemos uno de los lados. Vamos a por el siguiente. Si tengo la hipotenusa y yo quiero obtener el cateto contiguo, puedo utilizar el coseno. Coseno de alfa es igual a cateto contiguo que me falta partido por la hipotenusa que la conozco. Vamos a sustituir para que veáis que lo que falta es el cateto contiguo. Tenemos el coseno de 20 es igual a cateto contiguo partido de 15, que es lo que mide nuestra hipotenusa. Nos llevamos este 15 multiplicando al otro lado y así tendremos despejado el cateto contiguo. Metemos 15 por coseno de 20 en calculadora y nos sale que el cateto contiguo son 14,1 centímetros. Bien, pues ahora vamos a llevarnos esta solución a un triangulito que dibujamos en un momento. Se ha quedado mal escrito
segundo. Bien. La solución sería que la base, es decir, nuestro cateto contiguo, nos dio 14,1 centímetros. La hipotenusa, que ya la conocíamos, eran 15 centímetros. Y el lado opuesto, la altura de nuestro triángulo, el cateto opuesto, será 5,13 centímetros. Y ya tendríamos dimensionados nuestros 3 triángulos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.